YouTube es una plataforma de vídeos y tiene ahora mismo más de 2.000 millones de usuarios únicos en el mundo. Cada minuto se comparten en YouTube más de 480 horas de vídeo. Lo que establece este artículo 17 es que para aquellos casos en los que los usuarios estén compartiendo un contenido que está sujeto a derechos de autor, los Estados miembros están obligados a entender que es la plataforma la responsable de esta ilicitud. Sabida la situación o el tamaño que tienen este tipo de plataformas, podemos imaginar cómo son de capaces estas de evitar que llegue a estar disponible un contenido sujeto a derechos de autor si el titular de derechos no colabora imprescindiblemente otorgando una copia de esta misma obra para que al menos podamos comparar lo que existe en nuestras plataformas con la copia que nos entrega el titular de derechos. O sea, la posibilidad de evitar que llegue a estar disponible una obra sujeta a derechos es tecnológicamente imposible sin una colaboración absoluta de los titulares de derechos. Para esta acción, YouTube tiene una herramienta tecnológica, ahora mismo puntera en el mundo, que se llama Content ID o identificador de contenidos, por la cual el titular de derechos nos entrega su obra, nosotros escaneamos todo lo que existe en YouTube, más todo lo que se está compartiendo en cada momento, y en caso de que haya cualquier coincidencia hacemos lo que decida el titular de derechos, que por supuesto puede ser bloquearlo y que así no haya ningún contenido indeseado, pero también puede ser permitirlo porque le otorgue datos que a él le interesa para la toma de decisiones empresariales, o puede ser monetizarlo, es decir, incluir anuncios antes de ese vídeo y los ingresos que se obtienen no son para el usuario de un rincón del mundo que ha compartido esa obra sujeta a derechos, sino para el titular de derechos. Esta última acción es la elegida por más del 90% de los casos por los titulares de derechos, ¿no? O sea que lo preferido habitualmente, casi con unanimidad, no es bloquear los contenidos, sino es obtener ingresos gracias a ellos. Y yo creo que la tecnología es una gran oportunidad para ofrecer una nueva fuente de ingresos que sin este tipo de plataformas hubiera sido imposible, porque los contenidos solo hubieran llegado a donde los titulares de derechos hubieran sido capaces de hacerlos llegar, ¿no? Sin embargo, aquí cualquier usuario se convierte en un aliado, incluso sin conocerlo, de los titulares de derechos para hacerle lograr nuevos ingresos. Para potenciar la tecnología y potenciar el desarrollo de Internet tal y como la conocemos ahora, aquellas operadoras que permitían la distribución de contenidos protegidos como aquellos servidores que permitían el alojamiento de contenidos protegidos, con carácter general no fueran responsables de unas posibles infracciones. Esto lo que les otorgaba a las empresas tecnológicas principalmente es seguridad jurídica para poder invertir en tecnología con tranquilidad y poder investigar hasta dónde podía llevarnos la tecnología. Es lo que puede estar ocurriendo ahora mismo con tecnologías como blockchain o como todas las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Y en ese momento, hablo a finales de los 90 probablemente, pues se toma esa decisión. Sin esa decisión de establecer esas exenciones de responsabilidad, pues yo creo, bueno, es muy osado por mi parte aventurarlo, pero lo voy a hacer. Internet sería otra cosa. Internet hubiera sido mucho menos popular y no estaríamos tan acostumbrados igual, o igual no hubieran surgido las redes sociales, ¿no? Entonces, quiero apuntar la importancia de las decisiones que se tomaron en su momento y pues la importancia de que los legisladores adopten decisiones acertadas para potenciar la tecnología que luego ha cambiado nuestro mundo. ¿Es YouTube un canal de televisión que explota contenidos que producen otros, o YouTube es un intermediario que permite conectar a las personas y permite a los usuarios compartir contenidos? Yo personalmente creo que esa es la pregunta y es lo que intenta resolver la directiva, con muchas dificultades, muchas excepciones, muchos temas que, a mi juicio, aventuro ya que tendrán que decidir los tribunales. Gracias a las plataformas de Internet, usuarios como yo
podemos tener acceso a infinidad de contenidos. Entonces, esto es una historia de éxito. Lo que tal vez tendría que ser es un éxito un poco más compartido. La directiva, desde nuestro punto de vista, lo que establece es un marco para buscar un reequilibrio. Pensemos, por ejemplo, desde el año 2000, autores, traductores, editores que han visto cómo sus obras han sido utilizadas sin autorización y luchar contra esos usos ha supuesto unos grandes desembolsos. Muchas veces desembolsos de cantidades de las cuales no disponían. Y yo creo que el texto de la directiva lo que sí deja claro y muy claro es el objetivo de llegar a grandes acuerdos. Estamos hablando de que ese es el objetivo. Europa, a contraprestación que Estados Unidos o otras zonas geográficas, nosotros somos ricos en contenido y en creación de contenido. El mundo ha cambiado mucho y la gestión de derechos también ha cambiado. Ahora mismo el autor puede decidir cómo gestionar los derechos sobre su obra. Puede optar por una licencia de Creative Commons, puede optar por una licencia copyleft, puede decidir proteger los derechos sobre su obra. O sea, hay una variedad de instrumentos que hace 10 años no existían. Entendemos que formando a la gente en el entendimiento de cómo se deben usar los materiales, también reducimos el discurso de censura. Es decir, si todos sabemos cómo manejar correctamente los materiales, lógicamente el contraargumento de que hay una censura lo vemos un poco difícil de encajar, ¿no? Es decir, tenemos casos como Telegram, tenemos casos como WhatsApp, donde masivamente los contenidos de libros, revistas, periódicos son distribuidos a miles de grupos y es que ni tan siquiera tenemos donde muchas veces mandar una reclamación para poder retirar esos contenidos. Es decir, Telegram estaba en Reino Unido, se ha ido a, creo que, a Abu Dhabi y es que no hay ni dirección. Entonces, ahí los titulares están totalmente desprotegidos. Y es que entendemos necesario un poco la búsqueda de este reequilibrio, porque efectivamente ha habido muchas bajas durante este proceso, sobre todo en el lado de la creación. La norma tendrá que ser la licencia, los acuerdos de licencia, y las licencias tendrán que ser justas, y la aplicación de medidas de bloqueo tiene que estar, el propio artículo 17 tiene que estar motivada. Y a mí me parece, y es el sentido que hemos tenido todos en el que hemos trabajado en esto, es que efectivamente la regla general va a ser el acuerdo, la excepción serán las medidas y las medidas quedarán para dos supuestos que a mí me parecen claros: tipo derechos morales o cuando hay una lesión económica importantísima, como puede suceder en el sector audiovisual. Pero la regla general, porque es el interés de todos, es que haya acuerdos de licencia. Las grandes plataformas disponen de herramientas que aplican en este momento como quieren o cuando quieren. Se han venido aplicando estas herramientas de bloqueo al sector audiovisual, particularmente al sector audiovisual norteamericano, y no se han aplicado con la misma eficacia a otros sectores, como por ejemplo la música. En lo que se refiere al value gap, este desequilibrio económico entre los sectores, efectivamente, Antonio ha hablado de que se han pagado 3.000 millones de euros a los titulares de derechos. Yo creo que a los españoles les ha tocado poco. Los últimos datos a los que yo he tenido acceso son de 31 de diciembre de 2016. SGAE, ingresos por música que proceden del entorno digital, 5,4 millones de euros. Ingresos que proceden de la radio convencional, 13 millones de euros. Dentro de esos 5,4 millones de euros,
Spotify, que es un servicio de suscripción, paga algo más de 2. Y YouTube y Google Plus pagan algo menos de 1,5 millones de euros. Los creadores, aparte de tener una función social, tienen un componente económico enorme. Pensemos que en España el sector protegido por los derechos de autor supone en torno al 3,5 del PIB. Ha habido años que ha llegado al 3,9. Entonces, no estamos hablando de la bohemia, estamos hablando de industria, de empleo y de trabajadores y de clientes. Y la libertad de expresión de un creador implica decidir dónde quiere estar. No que otros decidan por él, dónde quiere estar. Y en ese sentido, creo que no se limita en ningún caso la capacidad de creación de un usuario porque se le garantizan todas las excepciones existentes y más, pero sí se protege la libertad de expresión del creador, que desde mi punto de vista es un derecho cualificado respecto del ejercicio común del derecho de la libertad de expresión, porque para un creador es la herramienta de trabajo y su derecho a la libertad de expresión se extiende a donde quiere estar. Preguntémonos si el sistema de licencias sirve para un modelo en el que el contenido es compartido por los usuarios. Y me atrevo a decir que Google o YouTube aquí lo tiene más fácil que los demás. Y toda la música que se sube a YouTube está licenciada porque nosotros tenemos acuerdos con las entidades de gestión y con las discográficas. Pero ¿y las plataformas pequeñas? Pequeñas con más de 5 millones de usuarios. Estas van a llamar a su puerta a las discográficas para licenciar los contenidos. Van las entidades de gestión de cada país a licenciarles los contenidos. Aquí es donde veo que puede afectar el debate de la libertad de expresión. En la medida en que no tengan garantizada la licencia de esos contenidos, ¿qué harán estas pequeñas plataformas? Curarse de riesgos económico-jurídicos. ¿Cómo? Bloqueando preventivamente. Sería lo más razonable. Entiendo que cualquier abogado es lo que les recomendaría. Y ahí está el riesgo de la libertad de expresión. Ante la duda, bloqueo. Se afirma y reafirma que hay una gran brecha de valor entre lo que estas plataformas ingresan y lo que reparten. Mientras que los datos que nosotros tenemos son muy distintos. Se ha comparado, por ejemplo, entre lo que ingresa una plataforma como Spotify y lo que ingresa o lo que ofrece a titulares de derechos una plataforma como YouTube. Son dos plataformas muy distintas. El primero es un proveedor de contenidos. Spotify es como Netflix o como hace 10 años era Antena 3 y los 40 principales, ¿no? Es decir, ellos invierten un dinero en la explotación de los contenidos que creen que van a rentabilizar. La segunda plataforma, YouTube, es un intermediario tecnológico con los usuarios. Los usuarios comparten lo que quieren y YouTube, a cambio de esta intermediación entre oferta y demanda, con publicidad obtiene ingresos y la comparte con los titulares de derechos de los que tiene conocimiento, ¿no? Que siempre, en principio, es el que ha compartido ese contenido, salvo que un titular demuestre que él es quien tiene derecho sobre un contenido de terceros. Pues bien, el porcentaje de lo que comparten de ingresos una plataforma y otra es exactamente el mismo. Comparten el mismo porcentaje de ingresos. ¿Por qué una plataforma otorga más dinero a una industria musical que otra plataforma? Por muchas razones. Primera, porque su modelo de negocio no tiene nada que ver. Porque mientras una plataforma está poniendo un anuncio, la otra plataforma está cobrando a cada usuario 10 euros al mes. De manera que esperar que vayan a obtener los mismos ingresos por usuario es como esperar que se vaya a obtener el mismo ingreso por usuario por un anuncio en Telemadrid que ha visto un usuario que por un usuario que va al cine y paga 10 euros por una entrada. Es absurdo esperar que vayan a ofrecer el mismo ingreso por usuario un sistema y otro. En segundo lugar, porque mientras una plataforma es de música, 100%, solo música profesional, la otra es de vídeos,
compartidos por usuarios, ¿qué porcentaje de esos vídeos contienen música? ¿Qué porcentaje de esa música tiene derechos de una discográfica? Que no los tiene, por ejemplo, una reinterpretación, una versión mía. Si yo me grabo tocando la guitarra, la discográfica no tiene ningún derecho sobre eso. SGAE sí, y cobra por eso, pero no la discográfica, porque ahí no hay ningún fonograma que esté registrado, ¿no?, y que tenga licencia. Tengo los datos de Promusicae, que es quien ofrece los resultados de la música en 2018. Y por 7º año consecutivo, lo ingresado de modo digital es mucho mayor que lo ingresado por el medio físico. Sus últimos datos de 2018 es que por streaming 157 millones de euros en España. Creo que no son 2, ¿no? Y además, el vídeo financiado con publicidad, esto ya es solo YouTube, son 24 millones de euros el año pasado. No son 2 ni 1,5, son 24 millones de euros, ¿no? Cuando un usuario utiliza Twitter para una amenaza o para un delito de odio, diciendo fulanito Pérez te voy a matar, ¿quién está siendo responsable de realizar esa comunicación al público de una amenaza? Ese usuario. Y Twitter deberá retirar ese contenido, darle información pertinente a la policía para que puedan ir a detenerlo. Sería absurdo que la policía fuera a Twitter a detener a la directora general, ¿no? Si ese contenido, en vez de tener un delito de odio, es inocuo, está diciendo hoy hace un buen día, voy a tomar el sol, ¿quién realiza la comunicación al público? El mismo. Lo que dice esta directiva es que si en vez de decir hoy hace buen sol fulanito te voy a matar, dijera, por ejemplo, te escribo poemas de mi puño y letra, te escribo canciones de 440, entonces la comunicación al público la ha realizado Twitter y es responsable de ese contenido que tenía que haber licenciado. Este es el escenario que plantea la directiva, ¿no? Y creo que son muchos retos jurídicos los que esconde. Me alegra muchísimo que en el año 2018 la retribución a Promusicae, que como todos sabemos es la versión española de la multinacional de la música, se hayan incrementado de esta manera tan sustantiva. Yo tengo los datos de 2017 y eran sensiblemente peores. En mi interpretación es ya un efecto positivo de la directiva, que ya se paguen cantidades mínimamente razonables. La directiva ya ha surtido un efecto. La alternativa licencia-bloqueo, personalmente creo que siempre es más barata una licencia que una herramienta de bloqueo. Y además, a las plataformas pequeñas justamente se les exime del bloqueo ad futurum porque se interpreta que estas herramientas son costosas para una pequeña plataforma. Yo creo que lo normal será el acuerdo. Por lo menos cuando Servidora va a negociar el grupo del Consejo de la Unión Europea, me pongo el vestidito de pactar. O sea, ahí se va a acordar. Y aquí hay que ir a acordar. No a seguir manteniendo el power gap, el value gap y el trust gap. Cambian las reglas, hay un margen de zona gris, de conflictividad. Faltaría más. Estamos hablando de una norma que tiene que encajar en 28 Estados miembros, desde Finlandia a Bulgaria. Claro que va a haber conflictividad en esta directiva y en todas, en todas. Antonio Vargas ha dicho que la visión de Google es que la directiva ha mejorado, pero que sigue dando lugar a una inseguridad jurídica con ambigüedades y puede perjudicar a las economías creativas y digitales. Nos podemos encontrar con distintas interpretaciones en cada Estado miembro y sería una pena no tener un mercado único. Evitar que una obra esté en disposición del usuario es tecnológicamente imposible sin la colaboración del titular de los derechos. Ha dicho también que la tecnología es una oportunidad para generar otra serie de ingresos para los titulares de derecho. Ha comentado un poco el reparto de esos 3.000 millones de euros. Dólares.
Diego Solana ha resaltado la importancia de que los legisladores tomen decisiones acertadas para que se pueda avanzar en la tecnología. Ha aventurado que muchas de estas cosas al final se dirimirán porque en los tribunales. Jorge Corrales ha comentado que la directiva busca un marco para encontrar un equilibrio y que busca como objetivo llegar a grandes acuerdos. También ha comentado que el creador titular de derechos tiene un poder de elección que hace 10 años no tenía y que el argumento de que hay una censura lo vemos difícil de encajar. Mercedes del Palacio ha dicho que tendrán que haber acuerdos de licencias porque es el bienestar para todos, que la directiva garantiza la posesión de los titulares de derecho. También ha apuntado que cree que a los españoles les ha tocado poco de ese reparto de derechos que se comentaba. Que también si es un falso intermediario o no, es un falso debate, que la directiva define la comunicación pública en el mundo digital con contenidos a su disposición, y también, hablando de censura, la libertad de expresión es un derecho civil, ha afirmado, y el creador debe poder decidir dónde quiere estar y no que decidan por él.